una base de datos dada y así poder calcular la distancia entre cada uno de los elementos y poder clasificar a su vez los elementos no clasificados. Pero dado que la función va a calcular la distancia de una base de datos de 10.000 elementos, tendremos que programar un algoritmo para poder clasificar cada uno de los elementos. Comencemos. Bueno, ahora vamos a definir nuestra distancia. Esta es la distancia que implementamos en el algoritmo KNN y aquí hacemos referencia a estas letras de aquí y al nombre de clase, teniendo que X es el retorno, Y es el índice y clase es la clasificación de cada dato. Y bueno, empecemos a decir por qué esto de verdad es una distancia. La distancia que va de un dato al mismo dato es igual a 0 porque aquí tenemos que clasificación es la misma, ¿no? Entonces va a irse por este camino. Y al tener el mismo dato menos el mismo dato da 0. Y aquí de igual manera. Y bueno, teniendo esto en cuenta está la primera propiedad que ha demostrada. Entonces seguimos con la segunda, en la que primero dice que de A a B es igual a 0, entonces tiene que ser A igual a B. Como aquí nos da 0, tenemos que irnos por este camino, ya que aquí nos daría más 1, aunque fuesen completamente iguales. Entonces ya en este camino, la única forma de que lo que hay dentro de nuestro valor absoluto en ambos casos, para que dé 0, los datos deben de ser iguales. No hay otra manera de la que sea así. Por lo tanto, esto también se demuestra. Y a la hora de decir que la distancia de A a B es igual a la de B a A, lo que se necesita hacer es aplicar esta propiedad del valor absoluto que realmente vamos a cambiar esto por la raíz y el cuadrado de todo y lo vamos a expandir primero el cuadrado y después lo vamos a volver a reducir y nos invertiría estos números, bueno, estas letras, y después lo podemos volver a pasar a nuestro valor absoluto. Y entonces esta también queda demostrada. Finalmente nos queda la desigualdad del triángulo, que implica que la distancia de A a B debe ser menor o igual a la distancia de A un punto C más de la distancia de B a C. Y bueno, esta realmente se puede demostrar basándonos en que la distancia es muy similar a lo que es D1, solo tenemos un pequeño cambio por aquí y bajo el mismo método demostramos esta propiedad, así que en realidad es una distancia y es aplicable a nuestro algoritmo. Los elementos de la base de datos vienen de una lista CSV, la cual está acomodada por el número de ID, la clasificación, que puede estar clasificado o puede ser desconocido, el tipo, el índice y el retorno. Lo que vamos a hacer es extraer estos elementos y colocarlos en una lista de Python para poder manipularlos mejor en nuestro código. Así pues, a su vez, de la lista creada en Python, los vamos a clasificar según si su clasificación, valga la redundancia, es conocida o desconocida, y así poder trabajar con las distancias entre los conocidos y los desconocidos. Okay, ya teniendo nuestra lista de puntos conocidos y desconocidos, hay que encontrar las distancias entre cada punto desconocido y todos los demás conocidos. Teniendo esto, se encuentran las k distancias más pequeñas y toda esta información, que es el nombre desconocido, las distancias y los 5 puntos, se guardan en un diccionario de Python con una identificación del punto
desconocido y todos sus vecinos, sus vecinos más cercanos. Y ya de aquí nomás encuentras la clasificación que se repita más seguido. Y es la clasificación de tu punto.